Hola mis queridos seguidores, hoy les propongo comercializar utilizando la estrategia basada en el análisis técnico, o sea, que a la hora de elegir los puntos de entrada nosotros vamos a tener en cuenta las tendencias ascendentes, descendentes, prestar atención a los niveles de soporte y resistencia y también pues en las velas en el gráfico y otras tendencias del mercado, como siempre. Vamos a intentar encontrar situaciones que realmente funcionan para poder ganar con ello. Y junto con eso vamos a abrir las posiciones cortitas de 15 segundos, ¿vale? Y para que el precio se nos sea reflejado correctamente vamos a utilizar las velas con el periodo de tiempo de 5 segundos, ¿vale? Yo hoy voy a comenzar con $140 y quiero aumentar este monto más 10 veces, no, 100 veces. Por eso obligatoriamente vean el vídeo hasta el final para poder ver qué monto voy a lograr al final, ¿ok? Y también espero que les guste esta forma de trading, esta estrategia y luego ustedes también podrán utilizar esta estrategia en su forma de trading. Bien, ya veo muy buen punto para entrar y les explico cómo es. Miren, ahora el precio del nivel de soporte está creciendo, normal. Voy a abrir una posición larga porque más arriba está el nivel de resistencia y durante los 15 segundos el precio puede ir arriba para intentar romper el nivel. Miren lo que está pasando. Vamos a ver. Perfecto, así fue. Como pueden ver, el precio aquí nos muestra crecimiento y el precio se cierra más arriba del punto de entrada y es donde ganamos con nuestra primera posición. Que bien, muy buen comienzo. Vamos a seguir para analizar otras situaciones. Bien, aquí el precio tiene la tendencia ascendente. Vamos a abrir una posición larga porque hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. Y miren, como pueden ver, el precio ya había tocado el nivel y nosotros entendemos que el precio tiene buen potencial para crecer. Esperemos. Perfecto, aquí también nos funcionó bien. El precio, como pueden ver, sigue nuestro escenario y nos muestra el crecimiento. De esta forma, esta posición aquí nos genera ingresos. Vamos a buscar un par de situaciones más. Aquí, miren, el precio va según la tendencia ascendente, ¿verdad? Y antes del nivel de la línea de la tendencia ha hecho un crecimiento. Vale, vamos a abrir una posición larga porque el precio tocando la línea de la tendencia mostrando un crecimiento. Por eso creo que seguirá arriba. Eso lo vamos a esperar. Y amigos, no olviden de entrar en mi canal cerrado en Telegram, donde yo comparto más cosas, más estrategias, más de todo. Y pues eso, les espero entre mis seguidores. Para esto escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo para que yo les añada ya, ¿vale? Porque yo primero no escribo a nadie. Y pues nos vemos en mi canal cerrado en Telegram. Y mientras tanto la posición se cierra bien, el precio nos muestra crecimiento y va impulsivamente arriba, ¿vale? Así esta posición nos genera beneficios y yo mientras tanto voy a seguir para encontrar otro punto para entrar. Aquí el precio sigue la tendencia ascendente, hace un chiquitico bajón y vamos a abrir una posición larga porque hacia el nivel de resistencia todavía hay espacio y vemos que arriba el precio va más impulsivamente y esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer. A ver. Muy bien, como pueden ver el precio aquí está mostrando un pequeñito crecimiento y cerramos más arriba del punto de entrada. Ya pudimos ganar y ya tengo en mi depósito $1.500. Yo creo que esto está bien, o sea, mínimo 10 veces yo ya he podido aumentar mi monto y mi depósito inicial. Es un muy buen resultado y como pueden ver, a pesar de que las posiciones son bien cortas, nosotros podemos encontrar estos puntos de entrada para poder ganar. Y sigamos para ver el mercado adelante. En adelante el precio hace un chiquitico bajón, pero aparece la vela verde. Aquí abrimos una posición larga porque como pueden ver el precio arriba va más impulsivamente y en mayoría de las veces con las velas verdes, lo que quiere decir que el precio tiene el potencial para crecer. Y así fue, el precio va arriba y cerramos la posición más arriba del punto de entrada, o sea que así hemos podido ganar aquí
y yo les propongo seguir para encontrar otro punto. Vale, el precio sigue yendo arriba, por eso aquí fácilmente quiero abrir una posición larga porque creo que el precio seguirá así mismo arriba y vemos que las mínimas suben y el precio tiene el potencial para crecer. No pasa nada. Esta vez el precio empezó a bajar y aquí nuestra posición se liquidó, o sea que cerramos sin éxito. Y bueno, no pasa nada porque como pueden ver yo siempre en mi depósito tengo dinero y muchas posiciones hoy en día funcionaron bien y todavía tenemos chance para seguir nuestro trading e intentar aumentar el depósito aún más. Por eso, sigamos y analicemos un par de situaciones más. Aquí tenemos la línea de la tendencia que es ascendente y de la línea el precio hace un crecimiento. Abrimos una posición larga y yo creo que hacia las mínimas, como pueden ver, hacia las máximas anteriores a espacio. Y igual como pueden ver el precio de la línea de la tendencia hace un crecimiento. Y aquí en esta zona hemos visto esta reacción. Y a ver, aquí la posición sí que se cerró arriba y nos muestra crecimiento. Así, esta posición nos da ingresos. Ya tenemos, pudimos cubrir nuestra pérdida anterior. Por eso, ustedes en su forma de trading dejen una cantidad de dinero para que en estas situaciones pues tenga dinero. Y no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube. Mientras tanto, vamos a seguir para encontrar otro punto. Bien, como pueden ver, el precio de la línea de la tendencia ha bajado. En esta situación abrimos una posición corta porque de la línea de la tendencia el precio nos ha mostrado un bajón y aquí vemos muchas velas rojas en el gráfico, o sea que el precio tiene todavía potencial para bajar. Bien, qué bien. Nuestra posición se cerró más abajo del punto de entrada y así nosotros aquí ganamos. Vamos a analizar otras situaciones comerciales. Muy bien, aquí del nivel de soporte el precio ha hecho un saltón, un crecimiento y está mostrando bajón. Vamos a abrir una posición larga porque hasta el punto máximo del gráfico todavía hay espacio y yo creo que próximamente el precio seguirá arriba y pues vamos a esperar. Bastante bien, porque como pueden ver en unos 15 segundos el precio ha podido mostrar un crecimiento y de esta manera pues nuestra posición se cerró más arriba del punto de entrada y ya tenemos más de $5.000 en el depósito. O sea, como pueden ver yo me acerco a mi objetivo comercial y yo creo que un par de situaciones y posiciones por hoy van a ser suficientes. Por eso vamos a seguir y vamos a analizar otras situaciones. Aquí el precio sigue la tendencia ascendente, está tocando la línea de la tendencia y abrimos una posición larga porque yo creo que el precio irá arriba hacia la máxima anterior a espacio y antes el precio de la línea de la tendencia ha ido impulsivamente para arriba, o sea que sí que hay potencial. Veamos, y amigos, como pueden ver, yo hoy comercializo con la plataforma Quotex, que también lo hago en Pocket Option, y les invito a registrarse en estas dos plataformas para ver cómo funciona, porque la verdad son muy fáciles, pueden ir probando las mismas estrategias que hago yo, con los mismos indicadores y tal, por eso no duden mucho y de hecho pueden recibir el bono para su primer depósito del 50%, solamente indicando la palabra clave o el promo código que es esta. Disfruten, aprovechen y vamos a ver cuánto pudimos ganar hoy. ¡Wow! Las dos posiciones se cerraron bien porque el precio siguió arriba y es donde yo gano. Mi objetivo comercial por hoy sí que se ha logrado, ¿no? Y yo aquí propongo fijar todos los ingresos y terminar el trading, porque hoy hemos comercializado utilizando la estrategia basada en el análisis técnico y también hemos abierto las posiciones cortas de 15 segunditos. Y como pueden ver con este enfoque también se puede comercializar y ganar exitosamente. Claro que hay que analizar más rápido el mercado, hay que entrar en las posiciones más rápido y yo lo hice con las velas de 5 segundos y siempre dejar una cantidad de dinero en su depósito
en caso si la posición no se cierra exitosamente para nosotros. Y aquí con la experiencia, con las prácticas, con más y más intentos, todo les va a salir bien. Yo termino por hoy. Síganme en YouTube, síganme en Telegram, pongan me gusta, pueden compartir algunos comentarios acerca de esta estrategia y la idea de comercializar con las velas de 15 segundos, con las velas no, con las posiciones de 15 segundos y las velas de 5 minutos y ya, y me despido, no por mucho tiempo, nos vemos muy pronto.